Buenas tardes. Siendo las 14:22 y con la presencia de 22 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria prevista para el día de la fecha. Por secretaría se dará lectura de la nota que convoca a esta sesión que fuera oportunamente cursada. Morón, 24 de septiembre de 2019. En mi carácter de presidente de este honorable Consejo Deliberante, me dirijo a usted a efectos de poner en su conocimiento que se ha establecido para la sesión ordinaria a realizarse el día 26 de septiembre del corriente año a las 14 horas el siguiente orden del día. Aprobación de actas, lista de asuntos centrados, dictámenes de comisión. Saludo a usted atentamente, doctor Gonzalo Rodolfo Ortiz Machain, secretario HCD Morón, licenciada Analía Verónica Zapulla, presidente HCD Morón. En primer lugar, corresponde la banca abierta. En este caso, invitamos a la señora Carmen Viale para hacer uso de esta herramienta de participación ciudadana. Está terminando justo de acomodarse, Carmen, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a usted, señora Presidenta, y al resto de los integrantes de este honorable cuerpo legislativo. Yo soy Carmen Beatriz Viale, soy especialista en Derecho Penal y desde ya les agradezco esta oportunidad a todos ustedes y en particular a mi colega, la concejal, la doctora Romina Fusco, quien propuso en el ámbito del Colegio de Abogados que se trate en este recinto la problemática del uso ilícito de los antecedentes penales. El problema es grave, pero tiene solución. Es grave por sus consecuencias, ya que trascienden a los justiciables, a sus familias y en definitiva a toda la sociedad. Lo que yo hoy les voy a contar es, por un lado, el resultado de la experiencia laboral de 13 años en el Fuero Nacional de Ejecución Penal y en la Dirección de Asistencia a la Ejecución Penal. En ese contexto, se observa que los justiciables refieren que es una práctica común, que cuando van a buscar trabajo, se les exige la presentación de un certificado de antecedentes penales. Esta circunstancia, obviamente, que se produce tanto al principio de su intento de ingreso al mercado laboral formal como finalizado el periodo de prueba, tiene consecuencias negativas. Por un lado, es obvio que quien pide un certificado de antecedentes penales es porque lo considera un demérito y tiene efectos denigratorios. Es un elemento disuasivo para la contratación. Así las cosas, el uso que se le está dando en la actualidad al certificado de antecedentes penales como mecanismo de selección de personal producen consecuencias negativas en un amplio sector de la población. Esto tiene solución y es de eso lo que vengo a hablar. No solo a manifestar el problema, sino la hipotética solución del mismo. Pero, previo a todo, yo creo que hay que poner en claro qué son los antecedentes penales para que ustedes puedan comprender la gravedad del problema. Los antecedentes penales se regulan desde la creación del Código Penal en el año 1921 a los efectos de la administración de la justicia penal en especial y también del resto de la administración estatal. ¿Por qué? Porque la determinación de su existencia, que es conocida por los justiciables, incide en la aplicación de determinados institutos penales. Y por el otro lado, es una información que en ciertas circunstancias es útil para el Estado, para la elección, por ejemplo, de los jueces o de los embajadores o la concesión de habilitaciones, en fin, una serie de cuestiones que hacen a la buena administración estatal. Ese es el orden general. Sin embargo, el acceso siempre fue restringido a los magistrados en la medida de su competencia, su riesgo de cometer el delito de violación de secretos, y por excepción al propio interesado. Esta excepción, desgraciadamente, en los últimos años está siendo utilizada como un caballo de Troya para que aquellos que no tienen acceso a los antecedentes puedan obtener información que es sensible. El plexo legislativo que regula el acceso a los antecedentes penales se perfeccionó tanto con la reforma constitucional que estableció la habeas data, como así también con la ley de datos personales, que establece una serie de pautas para proteger la información. La problemática que se observa
a lo largo de la investigación es que a pesar de que en el año 2000 se sancionó la ley 25.326, que establece una serie de mecanismos, incluso una Dirección Nacional de Tratamiento de Datos Personales, muchos de estos no han sido articulados desde los organismos oficiales, y esto permite que se siga implementando este uso ilícito. ¿Por qué digo ilícito? Porque los datos personales que no son usados para los fines en que han sido colectados, y en particular los que son sensibles como los antecedentes penales, la ley los considera ilícitos. Por eso yo hablo de un uso ilícito de los antecedentes penales. En efecto, los antecedentes se registran para el sistema penal y para el uso estatal en determinadas circunstancias, no como mecanismo de selección de personal, no para fines contrarios a la ley, no para que sean obtenidos por medios desleales o fraudulentos, que es lo que suele ocurrir. Esto es así porque la Constitución, en definitiva, lo que está protegiendo desde el año 94 y desde mucho antes ya el Código Penal es el derecho a la intimidad, a la privacidad, al acceso al empleo, a la integración familiar, a la confidencialidad, etc. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué tendrá que ver esto en definitiva? ¿Cuál es con el problema? Y el problema es que la inserción laboral, que para cualquier ser humano es fundamental, en el caso de aquellas personas que han atravesado un proceso penal o se encuentran en un proceso penal, es aún mayor. En efecto, cualquier ser humano necesita trabajar. El trabajo hace a la dignidad de la persona, a su sustento, tiene carácter alimentario, le permite sostener a su familia, hace a la cohesión social y, por sobre todas las cosas, permite sostener. Es intergeneracional porque permite sostener tanto a los niños como a los ancianos. El sistema previsional se basa en el trabajo en blanco. ¿Qué ocurre? Cuando la persona entra en un proceso penal, como el derecho penal es consciente de la labilidad y que la miseria y la falta de recursos incide para su labilidad al sistema, le exige que trabaje. Y es más, si llega a estar privado de su libertad, le brinda todos los medios necesarios para que haga toda su educación, desde la primaria hasta la universidad incluida. E incluso se les da talleres. Ahora, el sujeto, cuando egresa del penal, se encuentra con la circunstancia que cuando quiere obtener trabajo se le pide un certificado de antecedentes penales y eso boicotea todo el proceso de reinserción. Proceso de reinserción que incluso incluye la tarea de diferentes agencias, como la Dirección Nacional de Readaptación Social, los patronatos deliberados, etc. Los efectos que causa esto en un sector de la población son impresionantemente devastadores. ¿Por qué? A modo de ejemplo, no hay una estadística en este momento acerca de cuál es la cantidad, cuál es el cúmulo de personas afectadas, pero les quiero comentar que según el registro de reincidencia, solamente en el año 2016, y contando nada más que la justicia federal, casi 68.000 personas fueron registradas en el registro. Es decir, y si tomamos en consideración que desde los antecedentes se registran desde el inicio, desde la indagatoria hasta que finaliza la registración, eso es un plazo que puede durar entre 5 y 15 o 18 años. Ustedes imagínense que si la expectativa de vida laboral de un ser humano es aproximadamente entre 30 y 40 años y durante 15 o 20 se le está menguando la posibilidad de tener un trabajo en blanco y por lo tanto aportes, se está poniendo en juego no solo el sistema previsional, sino también la jubilación de él, el acceso a los medios básicos de subsistencia, la vulneración de su dignidad. Y además se genera pobreza. Y la pobreza genera más pobreza. ¿Y por qué genera más pobreza? Porque el trabajo que genera riqueza también genera tributos, que es lo que sostiene a nuestro Estado. Ahora bien, volviendo al tema, si uno se pregunta, ¿por qué será que los particulares piden un certificado de antecedentes penales? ¿De dónde viene esta tendencia? Esta es una tendencia que viene de una tradición jurídica ajena a la nuestra, la anglosajona, y que sus efectos son malísimos. Nosotros seguimos la tradición continental. En Latinoamérica
el informe de los antecedentes penales que se hace en nuestros países hermanos, salvo Bolivia y nosotros, son solamente para aquellos antecedentes que están vigentes y que son pertinentes para la función. Nosotros informamos todo. Les quiero aclarar que el informe de antecedentes penales, el certificado, no cumple con los requisitos de la ley de datos personales. Primero, porque no hay un consentimiento libre e informado según las condiciones socioeconómicas del causante, tal como exige la ley. Por otra parte, se hace de manera automática. Además de eso, no hay un control acerca de cuál es el destino final en ese uso y en la cesión de eso, qué manejo se hace desde los particulares. Todas estas circunstancias hacen que se vulneren diversos derechos y garantías. ¿Y por qué digo esto? Porque el derecho es un sistema, las normas están interrelacionadas y en esa interrelación encontramos que desde el punto de vista constitucional se está violando el artículo 16 que habla de la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley. El derecho al acceso al trabajo, artículo 14. Los beneficios del trabajo, artículo 14 bis. Y desde el punto de vista penal, señores, se está violando el principio de inocencia, porque esto afecta a gente que no está condenada. Se tiene antecedentes penales desde que se le toma declaración indagatoria hasta que finaliza una condena, salvo que sea sobreseído y se levantan. Por otra parte, implica un non bis in idem, es decir, condenar dos veces por un mismo hecho. Afecta al principio de legalidad y el principio de reserva. Viola la intrascendencia de la pena y la convierte en un trato cruel e inhumano, propio de una tortura. Por último, afecta a la familia. Señores, yo estoy convencida que se puede hacer algo, y eso que se puede hacer es muy simple, y es que desde cada organismo estatal, y por eso estoy acá, porque empiezo desde el lugar que ustedes me dieron desde esta banca, hay que verificar todos los procedimientos en donde se piden antecedentes penales para que se ajusten a las pautas de la ley de datos personales. Incluso en la actualidad se puede contar con la colaboración de la Dirección Nacional de Datos Personales. Por otra parte, los quiero invitar a que cada uno, en el marco de sus atribuciones y de sus posibilidades, haga lo propio con otros organismos estatales. Esto tiene que llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto no solamente lo hacen los particulares, el Estado también. Con el grave problema de que el Estado está obligado a respetar las leyes en función del principio de superioridad ética y porque es un pésimo ejemplo que el propio Estado no lo haga. Por lo tanto, a fin de que esto se logre, es importante ajustar todos los procedimientos. Y esa es la solución que luego de tantos años de investigación he obtenido. Si ustedes tienen alguna duda, estoy a disposición para contestarla. Muchísimas gracias, doctora Viale. De verdad, muy interesante su propuesta. Muchísimas gracias. Seguramente si algún concejal quiere después tomar contacto con usted, lo hará. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muy amable. Muy agradecida. Pasamos entonces, como corresponde al artículo 53, inciso 2 del reglamento interno, corresponde rendir homenajes. El concejal Claudio Román tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A partir de ese momento comienza a instalarse en Argentina una lógica fascista respecto de lo que se considera enemigo. Perón se exilia, el peronismo se proscribe, lo relacionado con lo popular se desprecia. Por otra parte, resulta llamativo como incansablemente se repiten las miserias, como por acción u omisión, los diferentes actores de aquel tiempo como en el actual sacaron a relucir su costado más mísero. Decía Abelardo Ramos del gobierno del general Perón, no lo han podido voltear como fascista, ni como comunista, ni como clerical. Ahora quieren derrocarlo como hereje. Así quienes no lograron conquistar el poder con el voto popular, comienzan a utilizar los artilugios más detestables para derrocar a base de la fuerza y la ignominia
el gobierno popular del general Juan Domingo Perón. Se bombardea, se fusila, se proscribe por casi 18 años el partido mayoritario, se tortura, se asesina, se secuestra, todos víctimas del miedo y del terror. Así, aunque ustedes no lo crean, todos esos señores elegantes que se llenan la boca hablando de derechos, de democracia, de libertad, son los primeros en echar a mano a la violencia para llevar adelante su cometido siniestro. No importan esos muertos, son pobres, trabajadores, son jóvenes. Son muertos sin doble apellido, sin latifundios, ni joyas, ni pieles. Para ellos son seres mínimos, con historias pequeñas, que nada le importa a la patria. Jóvenes, ¿sí? Jóvenes que siempre le pusieron el cuerpo a la defensa del gobierno constitucional. Jóvenes que salieron a la calle a bancar al general. Jóvenes que le dijeron no a la burguesía si palla y vende patria. Y me parece más que oportuno, para los tiempos que corren, resaltar el absoluto compromiso que tienen siempre los jóvenes en defensa de sus ideales, aun cuando debían y deben soportar cualquier tipo de agresiones. En definitiva, un completo desprecio por lo popular fue lo que lo caracterizó al gorilaje vernáculo. Y otro 16 de septiembre de 1976, fueron secuestrados varios militantes de la UES, acusados de delitos de subversión. Así consta en un documento de inteligencia titulado La noche de los lápices, que años más tarde fue hallado en dependencia de la policía bonaerense, en donde se describen las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes integrantes de un potencial semillero subversivo. Chacales, cobardes, asesinos, eran jóvenes estudiantes que tenían entre 14 y 17 años, obviamente la mayoría militantes del peronismo, identificados por el ideario del Perón y de Eva Perón, convencidos hasta el tétuano de la necesidad de la organización política para devolver a nuestro pueblo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Me preocupa y nos preocupa el resurgir de cierto discurso que persiga la militancia estudiantil, como si este fuese un delito, sobre todo en algunas autoridades que ejercen cargos públicos. Vuelve un discurso obsoleto y dictatorial, donde los chicos que van a la escuela o a la universidad solo tienen que ir a estudiar. Vuelve a estigmatizarse a los jóvenes como si estos fueran sujetos que solo necesitan comer y tomar agua, y como si la vida significara solo respirar. Los jóvenes de ayer, como los jóvenes de hoy, tienen bien en claro la recuperación de la política como arma primaria para la transformación de los pueblos. También tienen conciencia que estudiar no solo implica sentarse a leer o escuchar a alguien que recita. El libre acceso a la educación es un derecho constitucional que, para ser efectivamente un derecho, debe garantizarse la llegada a la escuela, el acceso a la información y, fundamentalmente, un establecimiento digno que no pasen frío, calor o hambre. Queremos jóvenes críticos, activos, militantes, cuadros políticos formados que mañana se convertirán en la clase dirigente. No podemos seguir negándole la identidad a los compañeros y compañeras, porque es volverlos a desaparecer. Claudio de Hacha, María Claudia Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Emil Semoller, Patricia Miranda, Pablo Díaz, Gustavo Calotti. Todos ellos no fueron secuestrados al azar, sino que en forma sistemática el Estado genocida se dedicó a eliminar mediante el terror el proyecto de país que había nacido el 17 de octubre de 1945. Hoy sus banderas nos siguen marcando el camino de lucha por un país más libre, justo y soberano. Queridos compañeros y compañeras, por más secuestro, torturas, vejaciones y desapariciones, los lápices siempre seguirán escribiendo. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Domingo Bruno. Gracias, señora presidenta. Realmente adhiero al homenaje del compañero Claudio Román, pero además de fechas, hay fechas que nos quedan clavadas para siempre por cuestiones especiales, a veces en el triunfo, a veces en el dolor. La fecha del 17 de octubre de 1945 es fundamental para nosotros los peronistas en la historia que después se escribió a través de todo ese comienzo. Y tenemos una fecha grabada con dolor, que es la fecha del 25 de septiembre. Es el día que asesinaron a José Ignacio Rucci
Es el día de hoy, después que pasaron más de 40 años que no entendemos. Sentimos impotencia, dolor, lástima. Realmente, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por representante de los trabajadores, por peronista, por argentino? No sé qué otra cualidad podría llegar a ser la razón de los asesinos. A lo mejor también fue porque fue uno de los gestores fundamentales del regreso del general Perón a la patria. A lo mejor fue también porque de bronca o de repudio, porque 2 días antes había ganado Perón una elección por el 62% de los votos. Y realmente esos 33 agujeros del cuerpo de José Ignacio los tenemos todos aquellos que sentimos que realmente fue el hombre que nos enseñó la palabra lealtad, que nos enseñó la palabra militancia y que lo demostró con sus hechos. Por eso hoy y siempre lo vamos a recordar, José Ignacio, como el pequeño gran gigante que tuvo el peronismo y que va a seguir teniendo. Gracias. Muchas gracias, concejal Bruno. Pasamos entonces a considerar la aprobación del acta detallada en la página 2 del orden del día. A votar. Aprobada por unanimidad. Consideramos ahora la lista de los asuntos centrados y su giro a las distintas comisiones. A votar. Aprobada por unanimidad. Sí, concejal Huerta-Mendía. Gracias, señora Presidente. Es para solicitar se constituya el cuerpo en comisión. Apoyado por el concejal Nardo y la concejal De Luca. A votar. Aprobada por unanimidad. Entonces queda constituido el cuerpo en comisión. Concejal Huerta-Mendía. Es para solicitar el tratamiento de los expedientes sobre tablas 81-370 del 19, 81-371 del 19 y 81-375 del 19. Moción acompañada por la concejal De Luca y la concejal Laviusa. A votar. Aprobada por unanimidad. Pasamos entonces al primero de los expedientes sobre tablas, es el 81-370/19, es un proyecto de ordenanza de 2 artículos y concejal Laviusa tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, el siguiente expediente también es una declaración de interés municipal y también el siguiente es una declaración de interés deliberativo. Los dos tienen el mismo tenor, se trata de una inquietud que han tenido la gente del Departamento de Socios y Marketing del Club Deportivo Morón. Aprovecho para saludar a Matías, acá presente, representante de ellos. Así que bueno, nos parecía que es muy interesante, que quieran ayudar, que es importante y que es necesario. En este caso estamos hablando de un festival para ayudar a Kiara, una niña de nuestra ciudad que padece algún tipo de alteración genética, y nos parecía que era bueno desde este Consejo Deliberante destacar cuando desde otros sectores de la sociedad se intenta ayudar de esta manera. Así que, bueno, felicitar a la gente del Departamento de Socios y de Marketing, a Matías por el trabajo que están realizando y invitar a todos nuestros pares que puedan acompañar en este proyecto. Nada más, gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Sabatella. Gracias, sí, para sumar a lo que decía el concejal propinante. Bueno, he estado con la familia de Kiara, con la madre, con el padre. He participado de la movilización que hicieron aquí en la puerta del municipio ante la falta de respuesta del gobierno local. Y me parece importante esta actividad, como bien decía Jorge, felicitar también a Matías y a todos los socios del Deportivo Morón por esta iniciativa. La verdad que la familia está atravesando una situación muy compleja y necesita el acompañamiento de la comunidad. Y ante la ausencia del Estado que se fue generando y bueno, algunas cosas se fueron logrando después producto de la movilización y de la exposición pública del caso, me parece importante que hoy estemos declarando este interés liberativo y municipal esta actividad, porque me parece que la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas es muy importante y es fundamental que desde aquí acompañemos este tipo de emprendimientos que hacen a tenderle la mano a una vecina, a un vecino, a una familia, en este caso una nena.
de 4 años que necesita el acompañamiento del Estado, en principio, que bueno, como decía, se han logrado algunas cuestiones, pero está muy lejos de lograr los objetivos que ellos venían planteando, la mejora en la casa, la pensión, han conseguido un subsidio, pero han tenido otra ayuda, por ejemplo, pañales que eran de distintos talles de la nena, le han dado pañales para adultos, bueno, cuestiones que dan cuenta del desinterés de algunos sectores del gobierno municipal, sobre todo el estamento municipal, pero es importante que la sociedad de Morón acompañe, esté presente y sea solidario con una vecina que necesita hoy más que nunca que todos y todas le tendamos una mano, la acompañemos, la ayudemos a superar esta situación tan adversa que le ha tocado atravesar. Así que nuevamente felicitar a los organizadores de la actividad, del evento, en nombre de Matías, a todos los socios del club. Gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así, entonces pasamos a votar el proyecto de ordenanza de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al tratamiento del expediente 81.371/19. Es un proyecto de decreto de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al sobre tablas número 3, el 81.375/19. Es un proyecto de ordenanza de 4 artículos más un anexo. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Si no es así, entonces pasamos a la votación. A votar en general. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Votamos el anexo número 1. Aprobado por unanimidad. Pasamos entonces a la orden del día. Y el anexo 2. Votamos el anexo 2. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora sí a el orden del día de la Comisión de Desarrollo Social, Hacienda y Finanzas, dictamen número 1, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen número 2, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen número 3, proyecto de ordenanza de 3 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3 de forma. Dictamen número 4, proyecto de ordenanza de 3 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3 de forma. Dictamen número 5, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 6, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 7, proyecto de ordenanza de 3 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3 de forma. Dictamen número 8, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen número 9, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 10, proyecto de ordenanza de 3 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3 de forma. Dictamen número 11, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 12, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen número 13, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen 14, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. De la Comisión de Obras, Planificación Urbana, Desarrollo Local y Legislación General. Dictamen número 15, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 16, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 17, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 18, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. No habiendo alcanzado unanimidad, pasamos entonces a la votación en particular. Bricio María Eugenia. Bruno Domingo. Canario Soto Nicolás. Catena Emiliano. De Luca Florencia. Franco Rogelia.
Fusco Romina. Godoy Karina. González Marcelo. Laviusa Jorge. Liquitay Alejandra. Magdansky Paula. Martínez Juan Carlos. Moreto Rolando. Nardo Juan. Ortiz Adriana. Román Claudio. Sabatel Hernán. Solía Carlos. Sosa Vanessa. Espina Diego. Huertemendía Leandro. Yametti Sandra. Sapuya Analía. Tenés 23 votos positivos. Con 23 votos positivos y un voto negativo, queda aprobada la ordenanza en general. Concejal Huertemendía tiene la palabra. Sí, para mocionar que de no haber cambio en el sentido de la votación, que se pueda hacer por signos. Acompañado por el concejal Laviusa y el concejal González. Pasamos entonces ahora a la votación de la moción. Aprobada por unanimidad. Artículo 1, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 2, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 3, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 4 de forma. Pasamos al dictamen 19, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen número 20, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 21, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 22, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen 23, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 24, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 25, proyecto de ordenanza de 5 artículos. A votar. No habiendo alcanzado unanimidad, pasamos a la votación particular. Brice María Eugenia. Bruno Domingo. Canario Soto Nicolás. Catena Emiliano. De Luca Florencia. Franco Rogelia. Fusco Romina. Godoy Karina. González Marcelo. Laviusa Jorge. Liquitay Alejandra. Magdansky Paula. Martínez Juan Carlos. Moreto Rolando. Nardo Juan. Ortiz Adriana. Román Claudio. Sabatel Hernán. Solía Carlos. Sosa Vanessa. Espina Diego. Huertemendía Leandro. Yametti Sandra. Sapuya Analía. 23 votos positivos, 1 voto negativo. Con 23 positivos y 1 negativo, queda aprobado en general la ordenanza. Concejal Huertemendía. Gracias, señora Presidente. Es para mocionar que en caso de no modificarse el sentido de la votación, que se lo pueda hacer por signos. Apoyado por la concejal Yametti y el concejal Bruno. Votamos la moción del concejal Huertemendía. Aprobada por unanimidad. Artículo 1, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 2, 23 positivos y 1 negativo. Artículo 3, 23 positivos y 1 negativo. Artículo 4, 23 positivos y 1 negativo. Artículo 5 de forma. Pasamos al dictamen número 26. Es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 27. Proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 28. Proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 29. Proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma.
Dictamen 30, proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 31, proyecto de ordenanza de 5 artículos. A votar. No habiendo alcanzado unanimidad, pasamos a la votación en particular. Brisi María Eugenia. Bruno Domingo. Canario Soto Nicolás. Catena Emiliano. De Luca Florencia. Franco Rogelia. Fusco Romina. Godoy Karina. González Marcelo. Laviusa Jorge. Liquitay Alejandra. Magdanski Paula. Martínez Juan Carlos. Moreto Rolando. Nardo Juan. Ortiz Adriana. Román Claudio. Sabater Hernán. Solía Carlos. Sosa Vanessa. Espina Diego. Huertemendía Leandro. Yameti Sandra. Zapulla Analía. 23 votos positivos. Con 23 positivos y 1 negativo queda aprobado en general el proyecto de ordenanza. Concejal Huertemendía tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para mocionar que en caso de que se mantenga el sentido de la votación se pueda hacer por signos. Sí, apoyado por la concejal Yameti y el concejal Laviusa. Votar la moción del concejal Huertemendía. Aprobada por unanimidad. Artículo 1, 23 positivos y 1 negativo. Artículo 2, 23 positivos y 1 negativo. Artículo 3, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 4, 23 positivos, 1 negativo. Artículo 5 de forma. Dictamen 32 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 33 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 34 es un proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen 35 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por Artículo unanimidad. 4 de forma. Dictamen 36 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Dictamen 37 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por Artículo unanimidad. 4 de forma de la Comisión de Tránsito, Transporte, Servicios Públicos y Defensa del Consumidor y Legislación General. Dictamen 38 es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos y Legislación General. Dictamen 39 es un proyecto de ordenanza de 2 artículos. A votar. Sí, perdón, concejal Laviusa. Gracias, Presidenta. Quería hacer alguna observación sobre este expediente, sobre este dictamen. Lo que estamos haciendo es votar un convenio que se firmó en el año 2016 y, claro, en principio nos llamaba la atención por qué si del año 2016 hasta ahora se habían aprobado todas las rendiciones de cuentas, porque este convenio no estaba aprobado, no estaba autorizado, no estaba convalidado por, como lo explica la ley, por el Consejo Deliberante. Entonces, aparte de un convenio que ya casi está caducando, porque es un convenio por 5 años, y empezamos a buscar y, claro, nos dimos cuenta de que posiblemente haya habido algún error administrativo y al momento de firmar el convenio lo que no hicieron fue registrarlo. Por eso que nos aparece con el número de registro del año 2019. La realidad es que es obvio que no es una situación regular, que el municipio durante algunos años estuvo gastando dinero en Nasta, en arreglo de los móviles, en seguro, por un convenio que no estaba casualmente convalidado por el Consejo Deliberante. Yo entiendo que es una cuestión administrativa que habría que regularizar. Lo que no sé si la regularizamos de esta manera, si esta metodología
para colmo no hay ningún informe, ni ninguna consulta al Tribunal de Cuentas para ver cómo podríamos hacer para solucionar este tema, esta irregularidad. En tal sentido y sin ánimo de debate, entendiendo que también somos posibles de sanciones los concejales al autorizar esta situación, es que desde este bloque no vamos a acompañar este dictamen. Creería que tendría que darle un trabajo más en las comisiones, por lo menos acercar documentación que nos diga que de esta manera podríamos subsanar. Es una duda que tenemos, tampoco una certeza, pero bueno, desde nuestro bloque y desde el interbloque de todos no lo vamos a acompañar. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Sí, concejal Vanessa Sosa tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Bueno, entendiendo la posición de lo que decía el concejal propinante, vamos a solicitar que el expediente vuelva a comisión. Entonces, vamos a votar la moción de la concejal Sosa, acompañada por el concejal Laviusa y la concejal Giametti. Pasamos entonces a votar la moción de pase a comisión. Aprobada por unanimidad. Vamos entonces a votar. Ya está. Pasamos de la Comisión de Hacienda, Finanzas y Legislación General. Dictamen 40, proyecto de ordenanza de 3 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. De forma. Dictamen 41. De la Comisión de Legislación General, perdón. Dictamen 41, proyecto de resolución de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Dictamen 42, proyecto de decreto de 2 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. De la Comisión de Obras, Planificación Urbana y Desarrollo Local y Legislación General, dictamen 43, es un proyecto de ordenanza de 4 artículos. A votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 1. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. Aprobado por unanimidad. Artículo 3. Aprobado por unanimidad. Artículo 4 de forma. Siendo las 15:04 y sin más asuntos que tratar, terminamos la sesión del día de la fecha.